Bienvenidos a la charla Importancia de la estimación de las necesidades energéticas individuales. Mi nombre es Cintia Bravo, soy la vicepresidenta del capítulo IFT y me complace dar la bienvenida a todos ustedes a esta charla que será dictada por el máster Alfonso Silva Ochoa. El máster Alfonso es docente de la SPOL de la Facultad Ciencias de la Vida, es tecnólogo en alimentos, licenciado en nutrición, máster universitario europeo en alimentación, nutrición y metabolismo. Sus áreas de conocimiento son la nutrición humana, bioquímica nutricional, evaluación del estado nutricional, nutrición clínica, dietoterapia, nutrigenética y nutrigenómica. Agradecemos al máster Alfonso por su disponibilidad al brindarnos esta charla. Nos sentimos muy contentos como Club IFT de la Ingeniería en Alimentos de fortalecer estas alianzas entre facultades. Antes de iniciar, le quiero recordar a la audiencia que todas las preguntas e inquietudes las pueden escribir en el chat para, al finalizar de la charla, poder contestarlas. Sin nada más que agregar, también les quisiera pedir que puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto antes de dar inicio y dar de paso al máster Alfonso. Así que, Sarita, nos puedes indicar, esperemos que los asistentes puedan encender sus cámaras. Sí, Cintia, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Máster Daniel, por la charla que nos va a brindar. Por favor, todos conecten sus cámaras por un ratito para tomar foto de la reunión. Creo que ya podemos tomarla, Sarita. Sí, ya. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, posen y congelen su mejor sonrisa un ratito porque son 2 páginas, por favor. A ver, 1, 2, 3. Y ahora voy por la segunda página. De nuevo, 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Ya pueden desactivar sus cámaras si desean. Muchas gracias a todos los asistentes y ahora sí, Máster Daniel, le doy el paso para que pueda exponer. Muchas gracias y nuevamente bienvenido. Hola a todas, a todos. Mucho gusto pues poder estar aquí. Estoy contento por poderles colaborar en esta iniciativa tan bonita, ¿no? Así que pues, bueno, muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Voy a proceder a compartir la pantalla. Y ahí tenemos las diapositivas, ¿no? Bien, este tema es muy bonito. Es un tema que nos compete pues a todos quienes estamos en el sector de la salud, de la alimentación, la estimación de las necesidades energéticas individuales, pues son un enfoque muy interesante, muy importante. Como temario, pues vamos a revisar primero qué es energía, los factores que influyen en el gasto energético, cómo estimar las necesidades energéticas, importancia del balance energético y consejos para llevar a cabo un adecuado balance energético. Bien, ¿qué es la energía? En sí es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, ¿sí? En forma de luz, en forma de calor, etcétera, ¿sí?
En este caso, nosotros tenemos la capacidad de producir energía. ¿Con qué fin? Con el fin de principalmente podernos mover y producir calor. Los seres humanos obtenemos nuestra energía desde los alimentos, ¿sí? Los alimentos que nosotros consumimos todos los días, las frutas, las verduras, los carbohidratos, las proteínas, ¿no? Todos estos son alimentos, nutrientes que nos sirven para poder llevar a cabo nuestras actividades diarias. Nosotros consumimos los alimentos para producir energía, ¿no? Esta energía se la conoce como ATP, ¿no? Es una molécula que resulta de los procesos metabólicos de digestión, de absorción también, que realizamos a los alimentos. Los alimentos vienen cargados con glucosa, ¿no? Cargados con proteínas, cargados de grasas, y estos macronutrientes, a su vez, en nuestras células se someten a procesos metabólicos, con el fin de producir esta molécula que se llama ATP o adenosín trifosfato. Me gusta poner el ejemplo de que esta molécula es como la moneda, ¿no? Dentro de un país, la moneda con la cual se intercambian bienes, ¿no? Con el fin de poder uno comprar algo, con el fin de hacer algún trabajo, se necesita dinero, ¿no? En este caso, el ATP vendría a ser esa moneda, ¿verdad?, de intercambio metabólico, ¿sí? Muchos de nuestros procesos corporales necesitan energía en forma de ATP con el fin de realizar sus actividades, ¿no? Con el fin de que el metabolismo se dé. Hay enzimas que necesitan el ATP para poder funcionar adecuadamente. Bien, ¿cuál es el fin de producir energía? ¿Cuál es el fin de producir ATP? El fin es que nuestro ADN, ¿sí?, esta molécula que está en nuestras células, se pueda dividir, ¿sí? Para que eso se pueda realizar, se necesita una serie de complejos sistemas de reacciones. Se requiere de enzimas para poder llevar a cabo esta división, ¿sí? Son reacciones complejas que se dan para poder abrir esta cadena de ADN y que luego se separe, pues, ¿no? Y se pueda replicar la otra cadena, ¿sí? Y asimismo, pues, la célula se pueda dividir, ¿no? Todas las células necesitan su ADN respectivo y cuando se divide el ADN, pues también estamos hablando de que se dividen las células y pues las células a su vez forman tejidos y estos permiten la vida, ¿sí? Ese es el fin de comer, ¿no? Y qué bonito también que es un placer comer, ¿no? Debería ser un placer. Qué delicioso es comer y qué bueno ver también cómo es útil toda esta energía, ¿no? A su vez, nosotros cumplimos una función muy importante, que es la función reproductiva. Nosotros, como mencioné previamente, nuestro cuerpo se divide, ¿no? O sea, las células se dividen y los tejidos se están renovando. Pero también nuestras células sexuales, ¿no?,
tienen su propio material genético y este asimismo requiere de ATP para que se pueda dividir y nosotros podamos reproducirnos como especie humana. ¿Sí? Entonces vemos que es muy importante la energía, ¿no? Nuestra energía, la energía que producimos gracias a los procesos metabólicos que realizamos a los nutrientes, nos permiten realizar todas nuestras actividades diarias, ¿no? Cocinar, andar en bicicleta, hacer ejercicio, alzar pesas y practicar cualquier deporte que les guste, ¿no? Entonces es muy importante para la vida obtener la energía. Entonces, el gasto energético, ¿sí? Es decir, toda la energía que nosotros necesitamos o que gastamos, se puede estimar, se puede medir y está conformada por tres aspectos, ¿no? O tres componentes. Primero tenemos el metabolismo basal, luego la termogénesis y finalmente la actividad física o el ejercicio. El metabolismo basal corresponde a la energía que nosotros necesitamos para poder estar con vida, ¿no? Un buen ejemplo, una buena analogía es cuando alguien enciende un carro, ¿verdad? Pero el carro no se mueve. Para que el motor pueda estar funcionando, se necesita de que una determinada cantidad de gasolina pues esté inyectando, ¿no? Asimismo, en este momento no estamos como tal haciendo una actividad física importante o que demande mucha energía, pero estamos sentados, ¿no? Estamos analizando información, nuestro corazón tiene que palpitar, probablemente hayamos almorzado y por lo tanto, pues nuestro cuerpo, el tracto digestivo está funcionando, ¿no? Hay movimiento y para que todo eso se pueda dar, es importante que pues se cuente con la energía suficiente, ¿sí? A eso corresponde el metabolismo basal. La termogénesis, por otro lado, corresponde a la energía que nosotros necesitamos para poder digerir los alimentos, digerir, absorber y metabolizar. Esta es la energía que en proporción es menor cuando comparamos entre el metabolismo basal y la actividad física. Aproximadamente la termogénesis corresponde al 10% de las calorías que estimamos como metabolismo basal. Finalmente, tenemos el componente que más varía de todos estos, ¿no? La actividad física y el ejercicio. Decidí ponerle ese slash ahí para hacer una distinción entre la actividad física y el ejercicio, ¿sí? Sí hay diferencias. La actividad física es toda actividad que nosotros desarrollemos, ¿no? A lo largo del día. Esto incluye tal vez cocinar, lavar platos, ordenar, limpiar, planchar, ¿no? Cualquier actividad física que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Sin embargo, comúnmente esta actividad física no demanda mucha energía o no supone mayor esfuerzo y por otro lado no involucra disciplina, ¿sí? No involucra disciplina. Sí corresponde a un valor considerable, pero la diferencia con el ejercicio es lo que mencioné, ¿sí? No supone tanta demanda energética
y por otro lado no involucra disciplina, como si lo hace el ejercicio, el deporte, la disciplina deportiva. En este caso el ejercicio es algo que demanda más energía y disciplina, ¿no? El ejercicio está involucrado más con alguna disciplina deportiva, tal vez salir a correr, pero ya hacerlo tal vez de todos los días, ¿no? De 6 de la mañana a 7, ¿sí? Y cada vez hacer más y más y más ejercicio, ¿no? Entonces, hay factores que influyen en el gasto energético. Vamos a revisar cuáles son, ¿no? En el metabolismo basal hay factores que influyen en nuestro metabolismo basal. Tenemos aquí algunas condiciones que tienden a incrementar nuestro metabolismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo. Como su nombre lo sugiere, esto tiene que ver con una glándula que nosotros tenemos alrededor del cuello, ¿no? Que es la tiroides. Esta glándula sintetiza hormonas que regulan en gran manera nuestro metabolismo. Si esta glándula está afectada y está secretando en exceso estas hormonas tiroideas, el metabolismo se va a incrementar, ¿sí? Por otro lado, tenemos también las quemaduras. Cuando alguna persona sufre una quemadura entre moderada y grave, pues va a tener un dramático incremento del metabolismo basal, ¿sí? Claro, esto es en función del grado de afectación. Mientras más grave es la quemadura, más se va a incrementar el metabolismo basal. Tenemos el cáncer. El cáncer supone una mutación o mutaciones en el ADN, por lo tanto la célula se daña, ¿verdad? Y esta tiende a incrementar el metabolismo. Tenemos también la fiebre, ¿sí? Este más que todo es un signo que responde a una infección, a una inflamación. Y por otro lado tenemos compuestos como la cafeína y hormonas, ¿sí? Como la adrenalina, la cual se sintetiza en gran manera frente a situaciones de estrés o de miedo, ¿verdad? Cuando hay algún reto. Y quizás podrían preguntarme, ¿no? Sobre la cafeína. La cafeína incrementa el metabolismo basal. Y por lo tanto, si yo consumo café o bebidas ricas en cafeína, voy a incrementar mi metabolismo basal y por lo tanto voy a perder peso. Bueno, esa pregunta no es tan precisa. No es tanto si es que incrementa o no el metabolismo basal. Una pregunta más precisa es ¿qué tanto lo incrementa? ¿Sí? En comparación a los otros ejemplos que he mencionado, la cafeína casi no incrementa el metabolismo basal. ¿Sí? Por lo tanto, una persona que consuma cafeína en cantidades considerables no necesariamente está previniendo de manera eficaz el sobrepeso o la obesidad. Podría ayudar de una manera leve, pero no incrementa el metabolismo basal de manera importante. En este caso, la hormona adrenalina, esta sí lo incrementa. Esta se da cuando, esta se incrementa de manera importante, cuando estamos expuestos a un evento que ponga en riesgo nuestra vida. ¿Sí? En contraste, tenemos otras condiciones que
podrían promover una disminución del metabolismo basal. Aquí tenemos el hipotiroidismo, ¿no? Es lo contrario. Tiene que ver con la tiroides, pero en este caso la tiroides está secretando pocas hormonas tiroideas y por lo tanto el metabolismo se enlentece. Otras situaciones tienen que ver también con la desnutrición. Una persona que está desnutrida, un niño, un adulto, o cualquier otra persona que corresponda a otro ciclo de vida, va a tender a reducir su metabolismo basal. Probablemente una persona desnutrida pues va a tener una degradación, una disminución marcada del tejido graso en su cuerpo y del tejido muscular. Y probablemente también de su energía de reserva, ¿no? Como el glucógeno hepático y muscular. Entonces esa persona se va a sentir debilitada. La inanición pues corresponde a una situación similar a la desnutrición, ¿no? Aquí la inanición básicamente significa no comer por un periodo de tiempo importante. Por otro lado, la hipotermia, ¿no? Cuando hay un bajón importante en la temperatura. La temperatura es un indicador fiel del metabolismo humano, ¿no? Las personas que tienden a generar más calor, a sudar, ¿sí? Lo hacen porque su metabolismo tiende a estar incrementado. No necesariamente son hipertiroideos, pero sí podrían tener un incremento considerable del metabolismo basal. Y viceversa, las personas que no necesariamente están en hipotermia, pero se sienten un poquito menos calientes, ¿no? Son un poquito más frías, pues también es un indicador de que el metabolismo basal está disminuyendo. Bien, nuestro siguiente tema es cómo estimar las necesidades energéticas. Existen varias formas. El gold estándar es la calorimetría directa. Esta consiste en contar con un equipo grande, es como un contenedor, que va a medir directamente la cantidad de calor que emite una persona en cualquier situación, ¿no? Haciendo ejercicio o simplemente no haciendo nada, ¿no? Pero mide directamente el calor que emite una persona. La calorimetría directa no es una metodología, no es un método comúnmente utilizado en la práctica clínica. Se la suele utilizar para investigación, pero no es viable en la práctica clínica porque es complicado el procedimiento y también los equipos son muy costosos. Te da un valor exacto de las calorías que consume una persona con respecto al metabolismo, ¿no? Pero tampoco es necesario tener un valor exacto. Es suficiente con que estimemos las necesidades energéticas. Por otro lado, tenemos la calorimetría indirecta. Como su nombre lo indica, este método no mide directamente el calor, sino que tiene que ver con la espirometría, es decir, mide el intercambio entre el consumo de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. ¿Sí? Esta no da un valor exacto, pero sí bastante preciso. Sí bastante cercano al valor exacto. No mide el calor. No mide el calor, por eso es indirecto. Y por otro lado tenemos las fórmulas, ¿sí?
Estos dos métodos, la calorimetría indirecta y las fórmulas, son los instrumentos que más se utilizan en la práctica clínica para estimar las necesidades energéticas de los pacientes, de las personas. La calorimetría indirecta podría ser más útil en los hospitales. Se las puede utilizar en personas que por algún motivo no se pueden poner de pie, por ejemplo, ¿no? O están confinados en la cama. Mientras que para las fórmulas sí necesitas algunos valores, como por ejemplo el peso, la talla, el sexo, la edad del paciente, ¿no? En este caso, si no se cuenta con el peso, se lo puede pesar al paciente, pero tiene que pararse, ¿no? Y si uno está en un hospital y por algún motivo no se cuenta con ese dato, ¿no? Ahí sería complicado utilizar la fórmula. Con este propósito, podemos estimar las necesidades energéticas de las personas. El hombre promedio necesita alrededor de 2.500 calorías al día, mientras que la mujer promedio necesita 2.000 calorías al día. Se preguntarán por qué. Bueno, los hombres tendemos a ser más altos y a desarrollar más músculo, mientras que las mujeres suelen ser más bajas y a generar más grasa que músculo. ¿Cuál es la importancia del balance energético? Bueno, entre el 30 y el 50% de los pacientes que se encuentran en los hospitales presentan desnutrición. Alrededor del 25% de los niños menores de 5 años en nuestro país presenta desnutrición crónica. ¿Sí? Por lo tanto, a través de un adecuado balance energético, podemos prevenir y tratar la malnutrición. ¿Sí? Este es un término muy bonito, muy bonito. ¿Sí? A veces es complicado de definir, pero es muy bonito. La malnutrición abarca tanto la deficiencia energética, es decir, la desnutrición, como el exceso de consumo de energía. Esto a su vez está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Sí, esa es la malnutrición. A su vez, con un adecuado balance energético, se reduce el tiempo de recuperación, o dicho de otra manera, de estadía hospitalaria. Los pacientes que están bien nutridos tienden a lidiar de mejor manera con los procesos de recuperación. Se les suele dar de alta más rápido en comparación a los pacientes que están desnutridos. Y peor aún, si es que se someten a un proceso quirúrgico, su tiempo de recuperación va a ser mayor. Un adecuado estado nutricional incrementa la velocidad de sanación de heridas. ¿Sí? Lógicamente, cuando estamos en un ambiente hospitalario, estamos lidiando con personas enfermas y estas personas pues han tenido un accidente, alguna injuria o han sido sometidas a un proceso quirúrgico. Estas heridas tienen que sanar, el tejido tiene que reponerse, tiene que recuperarse, y para que esto se logre necesitan de un adecuado balance energético. A su vez, se reduce el reingreso de pacientes al hospital. Un paciente que recibe el alta y se va con un adecuado estado nutricional
tiene menos probabilidad de reingresar por complicaciones al hospital. Una cosa es padecer desnutrición y otra es estar en riesgo de desnutrición. ¿Sí? Asimismo, hay una alta prevalencia de pacientes en riesgo de desnutrición y probablemente con una desnutrición no diagnosticada, o como se suele decir también, subdiagnosticada. Es decir, están desnutridas, pero nadie ha diagnosticado. ¿Qué otras ventajas nos da un adecuado balance energético? Reducir los costos hospitalarios. Un paciente que se recupera más rápido y que no reingresa al hospital, pues va a usar menos recursos, ¿no?, de profesionales de la salud, va a utilizar menos fármacos, va a utilizar menos recursos generales del hospital. Por lo tanto, se reducen los costos hospitalarios. Se reducen las complicaciones en el postoperatorio. Hace un tiempo atrás estaba recibiendo una capacitación sobre la nutrición en el paciente quirúrgico. El experto mencionaba que cuando una persona se somete a una operación, en la mayoría de los casos, esta operación es tan fuerte para el cuerpo de una persona, para su metabolismo, que vendría a ser más desafiante que hacer una maratón. ¿Sí? O sea, el cuerpo queda bastante afectado, bastante golpeado. ¿Sí? Por lo tanto, pues hay que tener un adecuado estado nutricional, un adecuado balance energético, tanto antes de una operación como después de una operación. Se incrementa la expectativa de vida. Las personas que tienen malnutrición, es decir, desnutrición o sobrepeso u obesidad, tienen menores expectativas de vida. Y no solo eso, sino que también la calidad de vida baja. Se incrementan las capacidades reproductivas. Una persona que tiene desnutrición o sobrepeso u obesidad tiene menos probabilidad de reproducirse. ¿Sí? Las células sexuales presentan daños en su ADN. ¿Sí? El óvulo, el espermatozoide, no están en el mejor estado. ¿Sí? Y por lo tanto difícilmente se da la fecundación y la reproducción. Cada año se reportan incrementos de la prevalencia de la obesidad. ¿Sí? No solo en la población general, sino que en niños también. ¿Sí? Los niños cada vez más presentan obesidad y desde edades más y más tempranas. ¿Sí? Habíamos comenzado con los adultos, luego esta condición llegó a los adolescentes y ahora se está apropiando también de los niños. Vamos a ver algunos tips con respecto a nuestro adecuado balance energético. Se recomienda consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Disminuir los jugos e incrementar el consumo de frutas enteras. ¿Sí? Es importante considerar esto y tener metas realistas. Probablemente, como en nuestra cultura, pues el jugo es bastante popular. Pocos puedan erradicar completamente el consumo de jugos.
Pero sí se puede, ¿no? Paulatinamente ir disminuyendo el consumo de los jugos e incrementar el consumo de frutas enteras. Tener mucho cuidado de que los jugos no tengan azúcar añadido. Como tip, se pueden mezclar las frutas con cereales integrales. Por ejemplo, se pueden hacer panqueques, ¿no? Con harina integral y con frutas. Disminuir las grasas saturadas y el azúcar. Nosotros necesitamos las grasas para poder funcionar adecuadamente, pero siempre en las cantidades recomendadas. ¿Sí? La idea no es erradicar completamente el consumo de grasas, sino no exagerar. Los alimentos de origen animal suelen ser ricos en colesterol. ¿Sí? Depende del corte, pero las carnes suelen tener mayor o menor contenido de colesterol. ¿Sí? El colesterol es importante para la salud. El colesterol es precursor de hormonas tan importantes como las sexuales, ¿no? La testosterona, la progesterona, también es precursor del cortisol y también de compuestos que forman la bilis. El colesterol también ayuda al transporte de grasas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante el colesterol. ¿Sí? La idea está en no consumir en exceso. De hecho, probablemente es adecuado no consumir nada de colesterol, porque ya en nuestro cuerpo producimos colesterol. ¿Sí? Puede ser que alguien necesite consumir pequeñas cantidades de colesterol, pero realmente en casi todas las personas no va a ser necesario consumir el colesterol. El exceso de azúcares y almidones podría resultar en niveles altos de triglicéridos. ¿No? Los triglicéridos, como ustedes saben, son grasas. Y me dirán qué tienen que ver los azúcares. Bueno, los azúcares, a su vez, gracias al metabolismo celular, se pueden convertir en ácidos grasos. ¿No? Estos ácidos grasos luego se unen a una molécula de glicerol y se forma el triglicérido. Hay que hidratarse adecuadamente. La recomendación consiste en consumir entre 2 y 2,5 litros de agua al día. Específicamente para las mujeres serían 2 litros y para los hombres 2,5 litros de agua. Si uno practica deporte, el agua ya no vendría a hidratar adecuadamente, especialmente en el momento de la práctica deportiva, ¿no? Es necesario también reponer los electrolitos. Las bebidas como jugos, té, café, sopas y caldos también cuentan como líquidos, pero hay que tener cuidado con el exceso de azúcar o de sodio presente en estos alimentos. ¿Sí? Dicho de otra manera, se recomienda consumir entre 8 a 10 vasos de agua al día. Hagamos actividad física. La actividad física tiene casi un sinnúmero de beneficios para la salud. Podríamos hablar un año entero de los beneficios de la actividad física. Sí, es muy importante. Ayuda a controlar el peso. Se recomienda realizar al menos 160 minutos de actividad física a la semana, ¿sí? O de ejercicio, con una intensidad entre moderada y alta. O dicho de otra manera, aproximadamente unos 30 minutos al día. La actividad física ayuda a prevenir y tratar enfermedades crónicas no transmisibles.
Un consejo, elige el deporte que más te guste y establece metas. Qué bonito es ocupar el tiempo en actividades beneficiosas como lo es el deporte. Elige un deporte, ponte a pensar en este momento qué deporte me gusta o me gustaría practicar, ¿no? Y hazte un horario. Quizás estés muy ocupado, tienes muchas tareas que hacer. Correcto, está muy bien. Pero casi siempre va a haber un huequito, al menos 15 minutos, media hora, una hora, que se le puede dedicar a ese deporte que te gusta. Muchas gracias por tu atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengas. Muchas gracias, Máster Daniel, por su charla. Esperamos, chicos, que puedan escribir sus preguntas en el chat o si quieren también pueden activar su micrófono para despejar cualquier duda. Yo tengo una pregunta. Sí, puedes decirla, Tabata. Si una persona consume aproximadamente 3 litros de agua al día, ¿hay algún inconveniente o no pasa nada? Depende de la actividad que haga esta persona, depende de su tamaño, depende del sexo. Incluso podría ser que tenga que consumir más de 3 litros. Si me puedes comentar un poquito más acerca del estilo de vida de esta persona. Por ejemplo, yo tomo aproximadamente 3 litros de agua al día, pero no hago ejercicio. Entonces, mido 1,61 y peso 55 kilos. Entonces, no hago ninguna actividad física, pero sí tomo bastante agua. Sí, está muy bien, está muy bien. Realmente, cuando uno consume demasiada agua, pues el cuerpo va automáticamente a enviar sus hormonas, ¿no? Que van a decir, ya no consumas más. También estamos en una zona donde hace mucho calor, ¿no? Entonces estamos sudando, estamos emitiendo calor y pues lo importante es hidratarse. No tienen por qué ser los 2 litros exactos, ¿no? Esa es una recomendación a nivel de salud pública. Puede ser que alguien todavía presente sed, puede ser que una joven, una mujer presente sed, solo con 2 litros de agua al día. Está muy bien. Si consumes más, no hay ningún problema. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Ya, a ver, mi pregunta sería, para usted, ¿en qué enfermedad consideraría un riesgo tal vez sobrepasarse los niveles recomendados de la ingesta de agua? Bien, más que en una enfermedad, podría ser en una condición, ¿no? Pero de todas maneras te voy a decir una enfermedad. En una persona que, por ejemplo, tenga cirrosis y esté reteniendo líquidos, tenga citis, el personal de salud tiene temor en recomendar el agua, ¿no? Ya hablando de términos más clínicos. Sin embargo, aunque el paciente esté reteniendo agua, es importante que se hidrate, ¿no? Por lo menos con 2 litros. Vuelvo a repetir, hay profesionales que tienen temor y dicen, no, pues es que está reteniendo líquidos, que tiene edema. ¿Qué pasa si no se hidrata adecuadamente? El sodio y demás componentes que se podrían estar acumulando y causando daño, pues se concentran, ¿no? Se concentran. Y a la vez, al ingresar casi nada de agua, al no ingresar agua, pues no se estimula el reflejo de emisión. Entonces el paciente en la mayoría de los casos va a estar orinando poco, pero va a estar orinando. Entonces hay que reponer esa agua que se elimina. En el caso en el que ya sea algo grave,
y no elimine a través de la orina casi nada, pues hay diuréticos, ¿no? Y hay procedimientos para eliminar el exceso de agua. En todo caso, es importante hidratarse aun cuando existen enfermedades que estimulen la retención de líquidos. ¿En qué condición tal vez sería peligroso sobrehidratarse? En un deportista, por ejemplo, en alguien que está haciendo la actividad física. Se me viene a la mente un corredor, alguien de resistencia, alguien que esté haciendo una maratón y esté solo consumiendo agua y no se esté hidratando también con electrolitos, ¿no? Cuando uno suda, no solo elimina agua, sino también con el sudor se van algunos minerales, ¿no? Sodio, potasio, magnesio, y esos hay que reponer. Entonces, en esos casos es peligroso. Gracias. Angie, tienes levantada la mano. Puedes preguntar. Sí, buenas tardes. Tengo un familiar que está pesando 520 libras y se ha hecho amante a consumir agua mineral. ¿Eso le traería demasiadas consecuencias o no? Está bien. No hay ningún problema, no hay ningún problema. El agua es mineral de forma natural o es mineralizada porque se le han añadido los minerales, ¿no? Hay una diferencia entre esas. Sí, se la han añadido. Sí, más que todo por curiosidad, pero no hay, no hay ningún problema, ¿no? Cuando el agua es naturalmente mineral, es más beneficioso, ¿no? Sus minerales son más fácilmente absorbibles por el cuerpo que cuando se le añaden los minerales para mineralizar el agua, ¿no? En todo caso, tiene un exceso de peso, ¿no? Y el agua mineral no va a ejercer ningún problema, ningún problema. Puede a él ayudarle entre leve y moderadamente a controlar el hambre, pero va a necesitar más ayuda, ¿no? Uno toma agua, pero inmediatamente después tiene hambre, ¿no? No hay ningún problema. Puede consumir el agua mineral. Ok, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que consumen ají? O sea, yo he visto que se ponen así como que sudan. ¿Qué pasa con el metabolismo de ellos? Es muy buena pregunta. Justamente ayer estábamos hablando acerca del ají con unos estudiantes. A mí personalmente me encanta el ají. El ají es muy, muy rico. El ají se puede considerar un condimento, ¿no? A modo general es beneficioso porque tienes antioxidantes, compuestos bioactivos, como por ejemplo la capsaicina, los capsaicinoides, que se ha demostrado en modelos in vitro e in vivo, más que todo en ratones, en ratas, que tiene propiedades anticancerígenas, ¿no? Y a modo general son muy beneficiosos para la salud, ¿no? Entonces el ají es beneficioso, ¿sí? Y no por tener cierta edad te hace daño. O sea, por ejemplo, una persona de 65 años consumía ají y le dolía la panza, entonces lo dejó de comer. Sí, sí, hay mucho, mucho que hablar del ají y probablemente muchos mitos también, ¿no? Pero principalmente tu pregunta iba acerca de si el ají provocaba algún daño a la salud, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con el metabolismo de esa persona? Cuando sudan, ¿no? Es que hay personas que sudan, esa era Sí, la... sí, sí. Ya, esto más que todo tiene que ver con la temperatura del plato en que se sirve, ¿no? Fíjate si es que está consumiendo un encebollado, es común añadirle ají al encebollado, y este de aquí es un caldo caliente, ¿no?
Cuando sudamos inmediatamente por comer algo, lo más probable es porque esa comida está tan caliente que nos hace sudar, ¿sí? No es tanto que está muy cargado de vitaminas, está muy cargado de nutrientes y por ese motivo sudo. No, no es que me pica y por ese motivo sudo, no, no, no es eso. Fíjate bien eso. Eh, puede ser que alguien que no esté tan acostumbrado coma ají, le pique mucho y empiece a sudar, pero más es por una respuesta como de supervivencia, ¿no? Pero creo yo que en la mayoría de los casos será por el plato, por la temperatura del plato, ¿no? Entonces la temperatura es un plato caliente, aparte también lo comemos en una zona caliente, ¿no? Hace calor comúnmente y por ese motivo sudamos. Yo más creo que sería por eso, ¿sí? Por otro lado, hablabas acerca de los efectos a largo plazo del ají. A veces tratan de relacionar al ají con situaciones como la acidez estomacal, ¿no? La gastritis o las hemorroides, ¿sí? El ají puede inflamar, pica la boca, ¿no? También puede inflamar todo el tracto digestivo hasta la región del ano. Pero esto es muy subjetivo, esto depende mucho de la persona. En lo que respecta a gastritis, yo creo que no tiene mucha relación. La principal causa de gastritis es el Helicobacter pylori y los horarios inadecuados de comidas. Es decir, ¿cómo es que dicen aquí en la escuela? Gastritis politécnica, ¿no? A veces uno de tanto estudiar se salta el desayuno, almuerzo, ¿no? A veces come afuera cualquier cosa por el estrés de los estudios. Más es por eso, más es por eso. De repente uno come ahí un agachadito, agarró un Helicobacter pylori, acidez, ¿no? Gastritis. Puede ser un cáncer también, ¿no? Hay una relación entre el Helicobacter pylori y cáncer de estómago. Puede ser que alguien no tenga Helicobacter pylori, pero podría estar desarrollando también un cáncer de estómago. Pero no creo que el ají esté provocando eso. No creo, ¿no? Si nos ponemos a ver, a analizar, los consumidores de ají casi que no presentan esas situaciones. No presentan casi acidez ni hemorroides. Sin embargo, si una persona ya tiene gastritis, el ají podría acentuar más ese síntoma, así como el café por la cafeína, ¿no? El té, la teobromina. Podría ser. Entonces, en ese caso, se le pregunta al paciente, mira, esto podría pasar, tú consumes ají, ¿no? Entonces ahí se va evaluando, y si se alivia, pues entonces se le recomienda que deje de consumir el ají, pero se va explorando, ¿no? Pero no es una norma, una ley inquebrantable. Lo mismo con las hemorroides, ¿no? Si alguien consume ají y obviamente pues se afectan más estas hemorroides, pues tiene que dejar de consumir. Sin embargo, como he mencionado, en la mayoría de los casos no hay un vínculo directo. Hay gente que come mucho ají y no presenta gastritis ni tampoco hemorroides, ¿no? Entonces, el tema es complejo. El tema es complejo, ¿no? Hay que ver qué otros factores están tomando un rol más protagónico. Pero a modo general, yo creo que el ají es muy beneficioso para la salud. Si es que el tracto digestivo no lo soporta bien, lo podemos dejar. Pero si nos gusta y no tenemos ningún problema, lo podemos consumir libremente. Sí hay que tener cuidado con algo, el sodio. El ají, más que todo el que se procesa ya a nivel industrial, está muy cargado de sodio. A menos que uno cuente con una plantita de ají, hagas un ají casero, pero comúnmente le picas cebolla, le pones limón y un poquito de sal. Entonces, si lo haces casero, tienes que cuidar la sal, ¿no? Muchas gracias, Máster. María Belén, puedes activar tu micrófono. Ya, listo. Mi pregunta aquí era, de la ingesta recomendada de agua, ¿ya se está contabilizando el líquido que tienen los alimentos
eso es una parte. Sí, se consideran los líquidos que ya están en los alimentos. Pero en las preparaciones líquidas como tal, ¿no? Por ejemplo, las frutas tienen mucha agua, pero como es sólida no se lo considera dentro del balance hídrico. Hay que consumir agua aparte. Pero si es un caldo, un té, ahí sí cuenta como líquido. Y los alimentos en sí que tienen, por ejemplo, un porcentaje alto de agua como la sandía. Sigue siendo una fruta sólida, ¿no? Tiene muchísima agua, pero ahí entramos en un terreno gris, ¿no? Podría sonar lógico considerarlo como consumo de agua, pero sigue siendo una fruta sólida y aparte habría que consumir agua, ¿no? Pero igualmente uno se puede hidratar muy bien consumiendo la sandía, ¿no? Tiene mucha agua. Tabata. Ya, mi pregunta era respecto al ají. A mi mamá le diagnosticaron reflujo y el doctor le prohibió el consumo de ají. ¿Y esto realmente tiene algo que ver o...? Sí, sí tiene que ver. Es importante hablar con el paciente y analizar la situación, y le preguntando, ¿usted consume ají? Ok, tiene reflujo gastroesofágico. Cuando consume ají, se empeora esta sintomatología. Tendría que ir así, no, no sé. Entonces ahí vamos descartando, ¿no? Poco a poco vamos sacando. Si le recomendó que deje de consumir ají y se mejora, que es probable, puede ser que sí, puede ser que no, pues está bien. Esta es una cuestión de ir tanteando el terreno, ir viendo qué le afecta y qué no. Puede ser, sí. Gracias. Tenemos también una pregunta en el chat de Samantha, que tiene la mano levantada. Dice, ¿qué factores hay que tomar en cuenta al momento de hacer sopa o caldo de verduras? ¿Es recomendable y cuántas veces a la semana? Entendería que hay que considerar al momento de hacer una sopa o un caldo. Primero el contenido de sodio, ¿sí? Y en segundo lugar vendría a ser el contenido de grasa. A veces la gente recomienda, consume un caldito de pollo, que es más saludable que X preparación, ¿no? Pero el caldo de pollo es muy cargado en grasa. Aparte, las sopas suelen tener mucha sal, ¿no? Mucha sal. Eso principalmente, en mi opinión, es lo que hay que considerar. Podríamos hablar también de las vitaminas, y más que todo vitaminas, ¿no? Que si se pierden, no se pierden, y ese es otro tema muy largo. Pero yo diría, a modo general, que no hay que preocuparse. ¿Sí? La mayoría de vitaminas son estables al calor, sí se pierden algunas, pero no se pierde al 100%. Además depende también del tiempo de cocción, de la temperatura. Pero no es cuestión de alarmarse, ¿no? En la mayoría de preparaciones, pues los nutrientes son moderadamente pues, estables. ¿Es recomendable y cuántas veces a la semana? No hay un número mínimo ni máximo, ¿no? Puedes consumir sopas, caldos regularmente. Solo tienes que considerar lo que te recomendé. Por ejemplo, hablé del caldo de gallina, se me viene a la mente también el caldo de carne. Hay otro que es caldo de hueso, tiene cartílagos y suelen tener mucha grasa. Hay otro que es la sopa de fideos, ¿no? Y tienes ahí fideos, papa, mucha sal, le suelen añadir crema de leche, quesos maduros, puede ser, no depende de la receta. Eso es lo que hay que considerar, hay que tener mucho cuidado de esas preparaciones. Gracias, Máster. No sé si alguien más tenga otra consulta. Son libres también de activar su micrófono.
Sí, yo, Samantha, buenas tardes. Ya, Samantha. sí, la otra pregunta que tengo es en cuanto, me impresionó mucho cuando habló sobre el colesterol, ¿ya? Que se encuentra en los productos, sí, productos de origen animal. Entonces, si es así, ¿cuánto es recomendable de consumir a la semana o qué factores debo yo de ver, de estar atenta al momento de consumir productos de origen animal? Muy bien, buena pregunta también. A veces hay confusión con respecto al consumo de colesterol. El punto es que en la mayoría de los nutrientes tienes como un consumo recomendado mínimo, ¿no? De hierro, tanto, de vitamina C, tanto, de ácido fólico, tanto. Pero con el colesterol tenemos una situación diferente. No es tanto una cantidad mínima recomendada, sino máxima, una cantidad máxima, es decir, hasta aquí se puede consumir. Y, y a veces incluso colegas, en vez de decir hasta esta cantidad se puede consumir de colesterol, dicen esta es la mínima cantidad de colesterol que se puede consumir. O sea, son dos mensajes completamente diferentes. Si nos recomiendan consumir hasta 200 miligramos de colesterol, quiere decir que puedo tener cero consumo de colesterol. ¿Sí? Y tiene sentido porque nuestro cuerpo, el hígado, ya produce colesterol. De tal manera que si comemos alimentos ricos en colesterol, estamos añadiendo probablemente más colesterol del que necesitamos. El mensaje es que uno puede consumir colesterol, pero en cantidades de hasta 200 miligramos al día. Pero no quiere decir que eso es lo mínimo que hay que consumir. Podemos vivir tranquilamente sin consumir colesterol, por lo menos la mayoría de personas, ¿no? No quisiera generalizar a toda la población. Podrá haber algunos que sí necesiten consumir 10, 20, 100, hasta 200 miligramos de colesterol al día. Puede ser, sí, es importante el colesterol. Pero en la mayoría de los casos no es necesario consumir el colesterol. La otra parte era, ¿qué es lo que tienes que considerar? Tienes que considerar la matriz en la que está el colesterol. Comúnmente el colesterol viene acompañado de grasas saturadas, altamente energéticas y también de bastante sodio, ¿no? Te pongo un ejemplo muy típico, la costilla. La costilla asada es muy rica, ¿no? De hecho es un negocio rentable en los asados. Y pues ese corte tiene bastante colesterol y bastante triglicéridos. Y se condimenta la costilla con sal. Otros condimentos también, pero principalmente es la sal. Entonces, eso es lo que hay que considerar cuando hablamos de colesterol. El contexto, la matriz en la que viene. Sin cuidar de estos nutrientes, ¿no? Cuidarnos de que no los consumamos en exceso, ¿no? Los triglicéridos, el sodio, la sal. Gracias. Gracias. Creo que ya no hay más consultas. Nuevamente le queremos dar las gracias, Máster Daniel, por esta charla, también por despejar de estas dudas de todos los asistentes y esperamos que en una próxima oportunidad también lo podamos tener para otra nueva experiencia. ¿Sí? Como no, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos también los que pudieron asistir. Gracias. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.